En el día de hoy vamos a tener un enfoque literario. Como sabemos, la literatura ha sido un aspecto fundamental del ser humano y ha estado presente en la antigüedad, en los romanos, en los griegos y en los egipcios y en otras civilizaciones, hasta llegar hoy a la cúspide en estas maravillosas obras de arte. Y como obras de arte también tienen sus artistas. Y hoy nos gustaría invitarte a que conocieras con nosotros cuál ha sido el trabajo que hemos realizado en compañía de nuestro coach, maestro y magíster Eider Arrieta en la asignatura Latinoamericana 2. Hemos tratado un tópico muy importante, se llama la nueva novela histórica. Y nos hemos dado cuenta que en la nueva novela histórica se trata de renovar esa novela histórica antigua que solamente se centraba en los personajes más representativos de la historia. La nueva novela histórica va enfocada a esos personajes marginados, los esclavos, los pobres, y le da un aspecto importante. Por eso te invitamos a que nos acompañes a ver qué podemos encontrar de la obra de Alejo Carpentier, El reino de este mundo, una de las primeras obras que este escritor escribió y se consideró el padre de lo real maravilloso, con una frase: cómo contar la historia latinoamericana sino como crónica, describiendo lo maravilloso en lo real. Acompáñanos. Hola, bienvenido al recorrido de la obra de Alejo Carpentier. Antes de empezar, ten en cuenta estos tópicos. El primero es una obra basada en la abolición de la esclavitud en Haití y fue publicada en 1949. Ten en cuenta que en esa época estaba al margen todo lo de la esclavitud. También puedes encontrar que, según Theo Van Dyck, este tipo de obras tienen tres niveles: superestructura, macroestructura y microestructura. Esa superestructura es ese inicio, desarrollo y desenlace de la obra, y lo vemos presente en cómo Tinuel empieza tomando en cuenta a Macada, ese semental negro. También puedes encontrar en la macroestructura los tipos de los títulos y cómo esto van acorde a los textos. También puedes encontrar en la microestructura esos detalles de los verbos, los párrafos y esas figuras literarias que el autor utiliza más recurrentes, esos verbos, cómo termina, cómo empieza, todas esas figuras muy pequeñas que hacen parte de una gran obra. Entonces, no siendo más, sigue con nosotros y recuerda que estamos viendo todo desde un contexto histórico y social. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las características de la nueva novela histórica, las cuales se presentan en la obra de Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Primero que todo les quiero decir que las características de la nueva novela histórica se presentan totalmente en esta obra, ya que El reino de este mundo es una de las obras magnas que representa la nueva novela histórica. Pero yo les voy a hablar acerca de dos características que para mí son las más importantes, y entre ellas está la primera, que es la ficcionalización de personajes. Aquí los escritores lo que hacen es incorporar en sus obras las personalidades y los personajes de muchas personas históricas, y lo hacen por medio de diferentes formas, y lo hacen con muchas características. Pero ¿por qué se dice ficcionalización? Porque a pesar de que son personajes reales, que son personajes que vivieron en su época, pues los escritores lo que hacen es mezclar tanto la historia como la ficción. Lo que hacen es ficcionalizar, darle características fantásticas y mágicas a cada uno de estos personajes. Y uno de los ejemplos que les quiero dar es el de Macandal, que todos los conocemos. Macandal, pues investigué mucho de su vida real, y fue un esclavo cimarrón que participó en la rebelión de los esclavos en Santo Domingo, en el noroeste de Santo Domingo. Entonces Macandal en la obra aparece haciendo esto mismo, siendo un esclavo que se rebeló contra todas las personas, contra los europeos. Pero no solamente se narra esto, sino que a Macandal se le dan unos aspectos fantásticos, se le dan características fantásticas. Él aquí se puede transformar en diferentes animales, y les quiero leer un ejemplo de El reino de este mundo en el cual se presenta esto. Dice: Macandal visitaba continuamente las haciendas de las llanuras para vigilar a sus fieles y saber si todavía confiaban en su regreso. De metamorfosis en metamorfosis, el manco estaba en todas partes, habiendo recobrado su
habiendo recobrado su integridad corpórea al vestir trajes de animales, con alas un día, con agallas al otro, galopando o reptando. Se había adueñado del curso de los ríos subterráneos, de las cavernas de la costa, de las copas de los árboles, y reinaba ya sobre la isla eterna. Es decir, que Macandal a través de metamorfosis se convertía en diferentes animales, y esto es un aspecto fantástico que le da Alejo Carpentier a Macandal. Y aquí se ve absolutamente la primera característica o el primer rasgo de la nueva novela histórica, que es la ficcionalización de diferentes personajes históricos. Bueno, otra de las características que encontré fue la subordinación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las diferentes ideas que se presentan en la obra, las cuales no están sustentadas con la realidad, o sea, no tienen un sustento real o un sustento histórico, o a veces no tienen, o sea, no se presentan en la obra de una forma cronológica. Uno de los ejemplos que encontré en el reino de nuestro en el reino de este mundo de Alejo Carpentier fue el de Bookman. Bookman es presentado como un sacerdote vudú, el cual gracias a cada una de las cosas que hizo, gracias a sus tradiciones, muchos esclavos lo siguen. Pero ¿por qué se me hace muy fácil encajar a este personaje como ejemplo de esta característica? Porque no sabemos nada, casi no hay datos históricos de él, casi no hay información de él, e incluso se puede decir que como se presenta en la obra no se presenta de una manera cronológica como en realidad sucedió su vida. Entonces, para mí estas fueron las dos características más importantes que pude encontrar de la nueva novela histórica en la obra El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Hola compañeros de Literatura Latinoamericana 2, mi nombre es Norelia Quintero y en esta ocasión voy a hablarles sobre los personajes principales y secundarios de El reino de este mundo de Alejo Carpentier. Iniciamos hablando sobre Macandal, pero antes me gustaría decirles que para hablar de cada uno de estos personajes yo me tomé en la tarea de crear características de cada uno para resumir y decir muy concisamente de qué se trata cada uno. Empezamos, como ya les había dicho anteriormente, con Macandal. Macandal es un personaje histórico. ¿Por qué? Porque él era un rebelde que incitaba al alzamiento. También se dice que tenía artes de narrador. ¿Por qué? Porque este hombre se encargaba de narrar, contar todas aquellas cosas que habían sucedido en el gran allá. También por estas mismas razones se dice que él gozaba de gran sabiduría. Dice también que tiene poderes licantrópicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de transformarse a cualquier figura animal. Esto es una característica muy relevante de todas aquellas religiones animísticas, tal como lo es la religión vudú, que está mostrada dentro de la historia. Y por último decimos que era el ídolo de todos los esclavos. ¿Por qué? Porque él representaba o simboliza la libertad y todos los poderes afroamericanos que están en la obra. Continuando con los personajes principales de esta historia, nos encontramos con Tinoel. Tinoel, de hecho, es el protagonista de esta historia, pero yo decido nombrarlo de segundo porque una de sus características principales es que él era el mayor seguidor del personaje anterior, Macandal. Tinoel era un hombre que era esclavo. Por lo tanto, no era conocedor de letras, era totalmente contrario al personaje anterior. Él era un poco más ignorante en esta parte, no conocía de tantos relatos ni de tantas historias. Además, tuvo un papel muy relevante, y es que era el nexo entre todas las rebeliones y esclavitudes. Él estuvo presente en lo que fue el envenenamiento de los amos, o donde también estuvo fue en el derrocamiento del rey negro Christopher. Una de sus mayores características también era que representaba al hombre libre, y en el momento en el que él vuelve al cabo, él se vuelve un hombre libre, capaz de hacer lo que sea porque todos los esclavos también logren tal libertad. Él adquirió el arte de poder comunicarse con cualquier tipo de objeto. Dentro de la historia, él se comunica con una silla, una olla, una vaca, de hecho hasta con su propia sombra. Esta es una de las características también, como lo había dicho anteriormente, en el caso de Macandal, que prevalecen dentro de la religión vudú. Y por último, él representa a todas esas creencias de las tradiciones afroamericanas en Haití. Ahora, para hablar un poco sobre los personajes secundarios de esta historia, nos referimos a Lenormand de Messi. Lenormand de Messi era un colono, oficial pobre, monárquico, un hombre con mala suerte en el amor, representante del esclavista blanco. Se vuelve maniático, amante a las mujeres y al fuego. El siguiente es Bookman. Bookman es un personaje histórico, es un iniciado jamaiquino, es quien dirige la segunda revuelta de negros y es quien muere decapitado. Continuamos con Henry Christopher. Henry Christopher era un chato fuerte, cocinero de la corona, que termina comprando el albergue. Fue un
un monarca elegido que trata de imponer el estilo napoleónico y la religión católica, dejando a un lado la vudú, pero finalmente se suicida. Paulina Bonaparte era la esposa del general Leclerc y amante del actor Laffer. Era una mujer muy elegante pero adúltera y provocativa. Además, le teme a la peste. Una vez que su esposo murió, ella decidió irse a París. Nos finalizamos esta lista de personajes con Soliman, el cual era el masajista de Paulina Bonaparte y termina siendo el lacayo de Enrique Christophe. Hola amigos, mi nombre es Carlos Alberto Simanca Rivera y en esta sección voy a hablarles acerca de las técnicas narrativas utilizadas por parte de Alejo Carpentier en su obra sublime El reino de este mundo. Recordemos que El reino de este mundo es una obra escrita en tercera persona y pues el reino de este mundo tiene una actitud omnisciente en la mayor parte de los sucesos contados en dicha obra. ¿Qué es omnisciente? El narrador omnisciente es aquel que tiene la virtud de conocer todo lo que le pasa a cada uno de los personajes en un momento dado. En este caso podemos decir en un ejemplo claro en la página 13 que dice: aunque las luces fueron pocas y Noel fue ilustrado en sus verdades por parte de Macandal. Otro ejemplo claro podemos denotarlo un poquito más abajo en la página 83 que dice: el negro, viejo pero firme, en sus pies juanitudos y quemados. Sabemos que aquí se está presentando una acción descriptiva, pero también sabemos que aunque estaba viejo, sabía todo lo que se le está presentando dentro de ese negro, cómo se siente, cómo se ve los pies del dicho personaje. Esta es una de las técnicas más utilizadas por parte de este escritor para crear su obra. Hay que saber que como él es perteneciente a los escritores del siglo XIX, la mayor parte de estos escritores escribían en tercera persona. Alejo Carpentier no fue ajeno a esto. Sin embargo, hay que también resaltar que la atmósfera y el drama que se crea en dicha obra es una de esas partes que termina incrustando aquellos sucesos que habíamos dejado en el olvido, hechos históricos que redime Alejo Carpentier en su obra, como parte de la esclavitud, entre otros temas importantes que aborda este escritor. Buenas, mi nombre es Aide García y voy a hablar sobre la importancia del tiempo y espacio real e imaginario de la obra El reino de este mundo. Bueno, para comenzar podemos empezar hablando sobre el emplazamiento de lo que es la ciudad conocida como El Cabo. Cuando han sido mencionadas en estas obras, el narrador nos las presenta como un espacio muy simbólico. Al mismo tiempo, coexiste el progreso occidentalizado y las peores barbaridades del mundo esclavista colonial. De hecho, en las primeras líneas de la obra se puede observar la presencia de un símbolo civilizador como lo que es el caballo. Esta obra literaria cobra importancia a medida de que se muestra claramente la lucha de la libertad de los pueblos que han sido esclavizados, su mezcla con la realidad y ficción que nos llevan a conocer la vida de la sociedad esclavista haitiana de los siglos XVIII y XIX. También nos muestra que la disputa por alcanzar una serie de derechos no termina con los procesos revolucionarios contra las potencias e imperios que someten a otros pueblos. La esclavitud es un gran ejemplo sobre ello. Muy buenas tardes, querido profesor y también compañeros que quizás en este momento nos están viendo
Bueno, voy a tocarles el aspecto que me tocó a mí, que me compete como estudiante, según El reino de este mundo de Alejo Carpentier, escritor cubano, y es el aspecto crítico, es decir, cuál es mi crítica, podemos decirlo así, cuál es la crítica que se le puede hacer a esta hermosa obra. Bueno, partiendo de algo muy pero muy importante, y es de una cita que el mismo autor Alejo Carpentier manifestó y me place parafrasearla en esta tarde, y es la siguiente: el ser humano tiene la capacidad de evolucionar por sí mismo. Y también Alejo nos deja ver en manifiesto el escenario, es decir, la plataforma donde el ser humano tiene la capacidad de evolucionar por sí mismo. Lo dice más adelante en su cita: en el reino de este mundo y no en el reino de los cielos. Es decir, donde el ser humano se produce, donde el ser humano crece de manera íntegra, es decir, en todos los aspectos, en la tierra, aquí, ahora. Pero al darnos cuenta, cuando leemos toda la obra, vemos explícitamente diversas temáticas, tomando como prioridad la temática de la esclavitud, ¿cierto? Vemos toda esta temática de esclavitud, de la Revolución Francesa, antes de lo que fue la independencia haitiana, en todos estos aspectos. Y quizás tendemos a confundirnos y a creer que simplemente Alejo Carpentier quiere mostrar la esclavitud, quiere mostrar la independencia, quiere mostrar al ser humano como libre en cuanto a una cautividad física, en este caso la esclavitud, como lo que están con los haitianos. Alejo Carpentier quiere ir mucho más allá de esto. Alejo Carpentier quiere mostrarle al ser humano que puede lograr su cometido. Vamos a recordar algo muy importante: es cuando Macandal está en este proceso de iniciar una revolución para libertar a todos los esclavos, y no lo pudo lograr porque definitivamente este fue asesinado. Pero a pesar de que Macandal no cumplió el cometido, más adelante, al final de todo esto, de toda esta revolución, sí se logró la independencia haitiana, convirtiéndose en uno de los países que fue primera república en América. Entonces, es ver eso, es ver cómo Alejo Carpentier muestra, no solamente se queda en la esclavitud, sino cómo muestra Alejo Carpentier que el ser humano puede lograr, dependiendo de la convicción que tiene como ser humano, porque cada ser humano se nos da esa esencia de convicción, esa esencia de evolución misma, de crecer de manera íntegra. Bueno, considero que la intención del escritor Alejo Carpentier es mostrarnos cuán arduo puede ser abolir los estereotipos de la sociedad. Nos enseña a través de esta obra que la dificultad no se encuentra en derrocar las fuerzas concretas que nos dominan, sino en derrocar las prácticas y modelos sociales de una figura tan degradante como la esclavitud. Además, nos muestra que la disputa por alcanzar una serie de derechos no termina con los procesos revolucionarios contra las potencias e imperios que someten a otros pueblos. La esclavitud es una muestra de ello, dado que las prácticas y modos de organizar la vida en sociedad no desaparecieron con esas victorias independentistas, sino que por el contrario, el fin de estas ha requerido una serie de luchas constantes que pretenden desembocar en la transformación real de la sociedad, de nuestras sociedades.